El invierno en Filadelfia corta como una navaja, pero el frío que calaba los huesos de los residentes del distrito de Kensington no provenía de las ráfagas del río Delaware. Venía de lo que sucedía tras los imponentes muros de piedra gris del santuario del Renacer Eterno. Kensington es conocido mundialmente como la zona cero de la crisis de drogas, un paisaje desolador donde las almas perdidas deambulan como espectros bajo las vías del tren elevado. En medio de este escenario casi apocalíptico, durante una década entera, esta antigua catedral restaurada se vendió como un faro de esperanza para los adictos que el sistema había olvidado. El profeta Nikolai Volkov era intocable, un hombre carismático que bendecía a los políticos locales y dirigía la organización benéfica más grande de la ciudad. Pero todo era una puesta en escena macabra, lo que el FBI y la DEA descubrieron la madrugada del 14 de febrero al reventar las puertas del templo no fue salvación, fue una industria del vicio. Bajo la nave central, ocultos tras criptas falsas, hallaron 1.500 kilogramos de metanfetamina de cristal de alta pureza. Eso es suficiente estimulante sintético para mantener despierta a toda la costa este por un mes. 98 personas trabajaban como prisioneros en las catacumbas y 15 millones de dólares en subsidios de salud se habían evaporado. Prepárate, porque hoy verás la caída de un falso mesías. El complejo del Santuario del Renacer dominaba 2 manzanas completas en una zona industrial. A simple vista, parecía un centro de rehabilitación espiritual vibrante y activo. Furgonetas rotuladas para el reparto de alimentos entraban y salían constantemente bajo la niebla. Sin embargo, los analistas de inteligencia de la DEA detectaron anomalías que no encajaban con una iglesia. El consumo de agua y electricidad triplicaba el de una fábrica de acero. Además, los vecinos reportaban un olor constante y penetrante a amoníaco y orina de gato que el viento arrastraba por las noches. Los residentes, aterrorizados por los rumores, evitaban mirar a los ojos a la seguridad del recinto. Hombres corpulentos patrullaban el perímetro vestidos con sotanas negras, pero bajo la tela sagrada se adivinaban chalecos antibalas y radios. Nadie se atrevía a acercarse a los extractores de aire industriales que rugían en el patio trasero. Ese olor químico no era falta de higiene. La misión lo explicaba como productos de limpieza fuertes, pero los agentes de campo sabían la verdad. Era el hedor inconfundible de una cocina de metanfetamina a gran escala. La iglesia era en realidad un superlaboratorio. Antes de desplegar a los equipos SWAT, el FBI siguió meticulosamente la ruta del dinero. El santuario recibía fondos masivos de aseguradoras privadas y del Estado bajo el programa de recuperación de adicciones basada en la fe. Nikolai Volkov facturaba tratamientos para 3.000 pacientes al mes, pero los drones de vigilancia del FBI mostraron la realidad. La afluencia de personas no superaba las 40 visitas diarias. ¿Dónde estaban los otros 1.800 pacientes facturados? La respuesta estaba en el robo de identidad masivo. La investigación destapó que Volkov compraba listas de datos de personas fallecidas o indigentes en la dark web. Creaba pacientes fantasma para drenar las arcas del sistema de salud pública. Esos 15 millones de dólares defraudados no compraban Biblias ni sopa caliente. Se desviaban a cuentas cifradas en Chipre para adquirir efedrina a granel en Asia y para sobornar a funcionarios portuarios corruptos en Nueva Jersey. La operación Juicio Final se ejecutó a las 2:45 de la mañana de un viernes helado. 250 agentes federales rodearon el bloque en silencio absoluto, cortando cualquier vía de escape. Se inhibieron las frecuencias de radio policiales en la zona para evitar que policías corruptos en la nómina de Volkov dieran el aviso. Los tiradores selectos del equipo de rescate de rehenes se apostaron en las grúas del puerto cercano con visión térmica sobre el objetivo. 3 vehículos tácticos Lenco Birkat bloquearon las salidas del estacionamiento subterráneo. No hubo ningún intento de diálogo. La orden fue tajante: ejecuten. Las cargas explosivas C4 volaron las puertas de hierro forjado del atrio en una fracción de segundo. El impacto de la detonación fue tal que los vitrales llovieron en 1000 pedazos sobre los bancos de caoba. Simultáneamente, equipos de asalto entraron por la sacristía y el coro. El estruendo de las granadas aturdidoras sacudió los cimientos, neutralizando a los diáconos armados que vigilaban el altar. Los agentes avanzaron entre una nube de polvo de yeso y humo, gritando órdenes que rebotaban en la acústica peculiar de la catedral. La blasfemia de ocultar un imperio de drogas detrás de la cruz era una burla a la sociedad y a la ley.
Estos criminales apostaron a que la libertad religiosa sería el escudo perfecto. Si crees que los lugares de culto no deben ser refugios para el crimen organizado y que debemos exigir mano dura, dale un me gusta a este vídeo ahora mismo. Ayúdanos a iluminar la oscuridad. Suscríbete y activa la campana para ver lo que escondían bajo el suelo santo. La capilla principal estaba despejada, salvo por los guardias aturdidos en el suelo. Pero al mover el altar mayor, que funcionaba como un elevador secreto, los agentes descendieron literalmente al infierno. El ambiente estaba tan saturado de vapores tóxicos que los sensores de gas marcaron peligro inminente en segundos. «Equipos autónomos, nadie respira sin máscara», ordenaron los capitanes por radio. Tuvieron que colocarse tanques de oxígeno antes de bajar la escalinata de piedra. Abajo, descubrieron una fábrica que se extendía por todo el sótano. 98 personas, escuálidas y con la mirada perdida, manipulaban matraces y bandejas de cristalización. No llevaban trajes hazmat, solo camisetas rasgadas envueltas en la cara. Sus manos estaban quemadas por los ácidos y sus dientes podridos por los vapores corrosivos. El escenario era dantesco. El suelo estaba pegajoso por los vertidos químicos y el aire era irrespirable. Los agentes notaron con horror que muchos trabajadores tenían llagas abiertas en la piel, las famosas picaduras de meta, y tosían una flema negra. Estaban sintetizando metanfetamina azul y empaquetándola en bolsas con símbolos religiosos. Los trabajadores no eran voluntarios, sino que eran esclavos modernos. Al ver a los federales, muchos colapsaron de miedo, creyendo que serían arrestados o deportados. La investigación reveló que Volkov reclutaba a adictos vulnerables e indocumentados, prometiéndoles una cura milagrosa o ayuda con sus papeles. Una vez dentro, los encerraba en las catacumbas y los obligaba a cocinar la misma droga que los había destruido, bajo amenaza de dejarlos morir de síndrome de abstinencia sin asistencia médica. Vivían hacinados en celdas sin ventanas, durmiendo en el suelo de piedra húmeda. Se les alimentaba únicamente con pan rancio y agua. Muchos sufrían de psicosis inducida por la exposición química constante. Volkov los consideraba insumos desechables. Si uno moría por una explosión o por intoxicación, simplemente lo incineraban en el horno del edificio y traían a otro converso de la calle para reemplazarlo. La metanfetamina es una droga devastadora cuya producción está estrictamente regulada. Para frenar estos laboratorios, el gobierno controla los ingredientes clave. Aquí va la pregunta. En 2005, Estados Unidos aprobó una ley crucial para combatir la fabricación de metanfetamina, restringiendo la venta de medicamentos con pseudoefedrina. ¿Cómo se llama esta ley? A. La Ley de Sustancias Controladas. B. La Ley de Combate a la Epidemia de Metanfetamina. C. La Ley Harrison de Narcóticos. La respuesta es fundamental para entender cómo operaba esta red a nivel industrial. Te la daré al final del vídeo. En los aposentos privados de Nikolai Volkov, situados en la torre del campanario con lujos dignos de un zar, los agentes hallaron al cerebro de la operación. El contraste era obsceno. Mientras sus esclavos dormían sobre piedra fría, Volkov vivía entre tapices de seda, grifos de oro macizo y una colección de vinos añejos valorada en $500,000. Tras un tapiz medieval, descubrieron una caja fuerte. Dentro no había reliquias, sino lingotes de oro y libros de contabilidad. Y en el almacén anexo, bidones industriales. Al destaparlos, dieron con lo que sería un decomiso histórico. 1.500 kilogramos de metanfetamina lista para la calle. Los bidones tenían etiquetas falsas de aceite para unción. Más grave aún, los libros de contabilidad mostraban pagos directos a la Bratva en Nueva York. Volkov no era un simple estafador, era un teniente de la mafia euroasiática, usando la infraestructura eclesiástica para inundar Pensilvania de cristal. Nikolai Volkov estaba en su jacuzzi de mármol cuando estallaron las puertas. Alertado por sus guardaespaldas, intentó activar su ruta de escape de emergencia. Corrió hacia un pasadizo secreto detrás de la biblioteca que llevaba a las alcantarillas de la ciudad. Llevaba un maletín con diamantes y llaves de criptomonedas. Pero el FBI había estudiado los planos del edificio histórico con antelación. Un equipo de buzos tácticos lo esperaba en la salida del drenaje, a 3 calles de distancia. Cuando Volkov emergió de la alcantarilla, empapado y sucio, se encontró con las luces cegadoras de los agentes. «No se mueva, está rodeado», resonó en el túnel.
Volkov soltó el maletín y levantó las manos, gritando que tenía inmunidad diplomática. El juicio de El pueblo versus Nikolai Volkov fue un circo mediático en Filadelfia. El tribunal estaba blindado y fuertemente protegido ante el temor de un intento de rescate por parte de la mafia rusa. La fiscalía desplegó un arsenal de pruebas: las imágenes de los esclavos, los registros de la estafa al Medicare y los vídeos de seguridad interna. Rastrearon cada centavo desde el fraude de seguros hasta la compra de los precursores químicos. Volkov intentó defenderse alegando que su medicina era parte de un sacramento religioso protegido por la primera enmienda. Sin embargo, su propia arrogancia fue su fin. El FBI presentó correos electrónicos en los que Volkov se refería a sus seguidores como ganado y bromeaba cínicamente sobre la calidad de su agua bendita azul. El jurado quedó horrorizado ante tal nivel de maldad. La deliberación duró apenas 3 horas. Fue declarado culpable de 95 cargos criminales, incluyendo dirección de una empresa criminal, esclavitud y fraude sanitario mayor. El juez federal fue implacable al presentar su veredicto. «Usted profanó la fe para construir un monumento a la codicia», sentenció. Nikolai Volkov fue condenado a 4 cadenas perpetuas consecutivas, más 120 años adicionales. Se ordenó una confiscación de la iglesia y de sus cuentas, sumando unos 30 millones de dólares. Nikolai fue enviado a la penitenciaría USP Canaan, conocida por su dureza extrema. Pasará el resto de su vida en una celda de aislamiento, sin poder predicar sus mentiras a nadie más. La eliminación de los 1.500 kilos de metanfetamina fue un desafío logístico sin precedentes. La droga fue llevada a una planta de tratamiento químico especializada para ser neutralizada y luego incinerada. Bajo estrictos protocolos ambientales, el cristal se convirtió en ceniza inocua. La nube blanca que salió de la planta marcó el fin del reinado de terror del santuario. Los 98 pacientes liberados fueron ingresados en programas de desintoxicación legítimos y recibieron compensaciones del Fondo de Víctimas. El edificio del santuario fue vendido y demolido para construir viviendas sociales. La justicia divina y terrenal se unieron para cerrar este capítulo oscuro. Respecto a la trivia sobre la ley de precursores, la respuesta correcta es la B, la Ley de Combate a la Epidemia de Metanfetamina. Esta legislación de 2005 es la que obliga a presentar identificación para comprar medicinas para el resfriado, precisamente para evitar lo que Volkov hacía a escala industrial. Nikolai Volkov está tras las rejas, pero su red de lavado de dinero era vasta. Los archivos encriptados mencionan a una red de médicos corruptos que llegaba hasta Nueva Jersey, quienes firmaban las recetas falsas para el fraude. El FBI ya está tocando a sus puertas. ¿Quieres ver caer a los doctores que, por dinero, violaron su juramento hipocrático? Suscríbete y activa la campana ahora mismo. La purga continúa.